complejo, con Con a veces veces con por resultados no resultados muy muy agradables para el agradables. profesional, porque involucran tantos manejos, tantas situaciones, tantas patologías que se dan al mismo tiempo que logra volverse un sistema muy complejo, uno como se dice, de unos laberintos impresionantes. Entonces, tiene la particularidad que va muy pegado, porque digamos, en la parte de docencia se da a continuación del sistema nervioso, precisamente por eso, porque tienen una afinidad y trabajan prácticamente, como se dice, en llavería. Entonces, para que le paremos bolas, aquí pues obviamente vamos a ver solamente cositas generales, como para que ustedes se introduzcan los que más adelante deseen o piensen irse por esta área, pero es un sistema muy complejo. Entonces nosotros nos remitiremos básicamente a lo más elemental, como para que ustedes cada semana queden empapados de un tema. Listo, entonces ya ustedes me imagino que habrán leído. Vamos a hacer simplemente la introducción, unos 20 minuticos para que al menos no nos atrasemos tanto como les digo. Entonces, como su nombre lo dice, endo, en la parte interna, ¿cierto? Es un sistema de glándulas de secreción interna. ¿Cuál es la característica importante de estas glándulas de secreción interna, muchachos? Pues que no tienen un conducto, un canal, un tubo que lo lleve a otra parte. ¿Por qué? Porque simplemente se produce y por difusión, por otro tipo de transportes que no sea llevarlo a otro, se va la hormona o la sustancia, llega al sitio blanco donde desea hacer su efecto. Entonces eso es lo que hace característico el sistema endocrino, que no tiene un canal o vías de llevarlo hacia algún sitio. Un caso muy importante para que entendamos ese concepto, muchachos, por ejemplo, el páncreas. El páncreas es una glándula que vamos a ver en este mismo tema, ya dentro de la semana entrante es posible que lo alcancemos a ver, y tiene la doble función, el páncreas endocrino y el páncreas exocrino. O sea, tiene la doble función. Y ahí se van a dar cuenta muy bien de esta definición de por qué es endocrino, porque no tiene. En cambio, en el páncreas vamos a encontrar los dos. Hay unas sustancias que se liberan a través de canales, conductos, que sería el páncreas exocrino, y otras que son endocrinas, que simplemente se liberan y actúan directamente en el sitio donde es requerido. Bueno, ¿qué características tiene y por qué es importante este sistema? Es un sistema indispensable para mantener el equilibrio en el organismo y coordinar las actividades para el crecimiento y el desarrollo del cuerpo. Lo que les decía es un sistema que va muy ligado al sistema nervioso. Entonces, trabajan casi de la misma manera, simplemente que uno es más rápido que otro. El sistema nervioso obviamente produce una respuesta más rápida, en cambio el sistema endocrino tiene una respuesta un poco más lenta y más sostenida. Eso es lo que los diferencia a nivel del efecto que producen, ¿cierto? Y tienen en común que todos actúan sobre un órgano blanco. ¿Cómo se da esta comunicación del sistema endocrino? Por medio de unas sustancias que tienen el nombre de hormonas. Y estas hormonas, como les decía, que son transportadas a través de espacios del tejido por difusión, etcétera, etcétera, y llegan igual a los vasos sanguíneos y estos se encargan de llevarlo directamente a donde se necesita. Hay un órgano en el cerebro que prácticamente coordina todo el sistema endocrínico y es el hipotálamo. Ustedes ya saben dónde está localizado, con quién está relacionado, y por eso es que se habla, ahorita lo vamos a ver más detallado, de lo que se conoce con el nombre de un eje hipotálamo hipoficiario, que es prácticamente el cerebro, entre comillas, de toda la función endocrina. El hipotálamo regula la hipófisis y la hipófisis secreta una cantidad de sustancias que a su vez van a regular actuar sobre otros órganos y van a ayudar a que se produzcan otras sustancias y se hace un sistema supremamente complejo. ¿Qué es una hormona, muchachos? Una hormona es una sustancia con actividad biológica que tiene ¿cuál es su función? Actuar sobre otras sustancias a fin de ¿qué? De producir un efecto que se necesita, ¿cierto? También es importante
que ustedes sepan, muchachos, que digamos, el sistema endocrino, entre comillas, además de que hay órganos muy, muy concretos como la pituitaria, como el páncreas, como el hígado, que son órganos endocrinos, también hay células endocrinas, ¿cierto? Hay celulitas que tienen su función de endocrina que no están localizadas en un sitio específico, sino en varios sitios y que en algún momento cumplen esa función porque producen algunas hormonas. Bueno, hay tres tipos de, digamos, de hormonas, o no tipos, sino tres composiciones diferentes de hormonas. Tenemos un grupo muy grande que son los esteroides. Esa palabra ustedes ya la tienen que haber escuchado muchísimo, inclusive desde antes de ingresar a esa carrera. Es muy común hablar de esteroides. Por ejemplo, chicos como ustedes que de pronto asistieron a gimnasios desde edad muy temprana, esa palabra es muy común. Y de verdad, pues es un grupo de sustancias infinito que bien utilizadas pueden hacer muchas cosas benéficas, pero mal utilizadas también hacen mucho daño. Entonces, uno del grupo más grande, de los grupos más grandes de hormonas están los esteroides. Otro grupo muy grande están las glucoproteínas, proteínas y péptidos pequeños. Y el otro grupo de sustancias que producen hormonas están los análogos y derivados de los aminoácidos. Bueno, empecemos a hablar un poquito de los esteroides. ¿Cuál es su origen? El colesterol. Entonces podemos hablar que los esteroides se derivan del colesterol y ustedes ya por bioquímica, por biología, eso lo saben. ¿Quiénes secretan principalmente estas sustancias esteroideas? El ovario, o sea, las gónadas, tanto masculinas como femeninas, o sea, en ovario, en testículo y principalmente en una glándula que se llama la glándula adrenal o glándula suprarrenal, que como su nombre lo dice y ustedes ya lo saben, está localizado encima del riñón. Entonces esa es una de las glándulas endocrinas que vamos a ver más adelante y su actividad principal es la producción de esteroides. ¿Qué característica tienen estas sustancias esteroideas? Que son transportadas por unas proteínas que se llaman proteínas fijadoras de andrógenos. ¿Listo? Cada grupo va a ser transportado de una manera un poco diferente. El segundo grupo, que ya lo mencionamos, pero vamos a hablar una migajita de él, son las glucoproteínas, proteínas y péptidos pequeños. ¿En dónde están sintetizados y secretados estas glucoproteínas, estas hormonas conformadas por glucoproteínas? Principalmente en el hipotálamo, que ya les mencioné, que es, digamos, el órgano maestro, el órgano rector que controla todo el sistema endocrino, la hipófisis, formando un eje hipotálamo-hipófisis, también las hormonas tiroideas en las glándulas paratiroides, páncreas, y como les decía ahora que habrían células que cumplían una función endocrina sin ser órganos como tal, son células que están diseminadas a lo largo de muchos órganos que componen la economía del cuerpo humano, como el aparato digestivo y el respiratorio. ¿Quién las transporta? ¿O cómo es su llegada al órgano blanco? Son liberadas en la circulación, por eso no necesitan de proteínas transportadoras. ¿Listo? Entonces, unas son transportadas por proteínas fijadoras andrógenas y en cambio estas son liberadas directamente al torrente sanguíneo y van a cumplir de una vez la actividad aquí está, digamos, pues la función que tiene azúcar. Bueno, el otro grupito, muchachos, son los análogos y derivados de los aminoácidos. ¿En estos qué grupo tenemos? Hay un grupo importantísimo, muchachos, que se llaman las catecolaminos y en estas están incluidos estos derivados de aminoácidos. ¿Dónde están sintetizadas? Principalmente en las neuronas y en la médula suprarrenal. Acuérdese que los corticoides, los corticoides están secretados en la corteza suprarrenal. En cambio, estas en la médula suprarrenal. Cuando lleguemos a la glándula suprarrenal o adrenal, ustedes se van a dar cuenta de que histológicamente está muy dividida. Hay una división muy marcada entre corteza y médula y más aún de las sustancias que produce cada una de estas partes histológicas. Listo. También están sintetizadas, constituidas por las hormonas tiroideas,
proteínas, que son las, digamos, que están, digamos, las hormonas tiroideas, como se van a dar cuenta ustedes ahora que veamos la glándula tiroides, es que tiene una particularidad muy diferente a todas las otras glándulas endocrinas. Tiene una forma de que crea, digamos, una prehormona, digámoslo así, y que a medida que se va necesitando para determinada función, esta hormona incorpora a su estructura moléculas de yodo y las hace funcionar de acuerdo a lo que se necesite. Si con 3 moléculas, son 4 moléculas de yodo, etcétera, etcétera. Entonces, es una hormona muy especial que vamos a ver más adelante. Estas hormonas tienen una característica que interaccionan con receptores hormonales específicos y alteran digamos, la actividad o la función de determinadas células blanco. Listo. Muchachos, ¿hasta ahora hay alguna duda? ¿O todo está muy claro? Muchachos. Profe, hasta el momento Doctor, vamos por bien. favor, claro. Sí, señor. Vamos bien, sí, señor. Listo. Hay uno, como les dije, dije hace un momento, pues hay unas hormonas que necesitan unos receptores para ingresar a la célula y cumplir su función. Hay 2 tipos de receptores. Tenemos los receptores de la superficie celular y los receptores intracelulares. Como su nombre lo dice, pues uno están en la superficie de la célula y otros están en la parte interna. ¿Cómo es el mecanismo de función de la superficie celular? Pues obviamente llega la sustancia a la célula y en la célula encuentra, como su nombre lo dice, una sustancia que son proteínas que necesitan unirse para poder que se le permita su ingreso a la célula y allá, por medio de otras sustancias, ir a realizar su función. Y el otro grupo de receptores, tenemos los receptores intracelulares, que obviamente, como se dice, están dentro de la célula, están principalmente en el núcleo, presentan principalmente el tipo de hormonas que utilizan este tipo de receptores, son los esteroides y las hormonas tiroideas, y tienen una función muy, muy particular que influyen sobre la expresión genética de modo directo y no necesitan colaboración de un segundo mensajero. Entonces, en los receptores de la superficie celular necesitan un segundo mensajero. Primero, alguien que la reciba, como se dice, en la puerta de la casa. Con quién se unen, quién les permite el ingreso y un segundo mensajero para llegar. En cambio, las de receptores intracelulares simplemente ingresan y van a hacer su efecto directo sobre el núcleo. Entonces, no tienen la necesidad de que participe un segundo mensajero en el proceso. Bueno. Este es el esquemita que lo tienen ustedes en su texto para entender mejor. Pues el receptor en la membrana y el otro que pasa directamente sin necesidad de un segundo mensajero. Ya tendrán los tiempo de mirar. Bueno, esta glándula es la más, digamos, importante, la que regula prácticamente todas. Y por eso yo les decía ahora que hace un eje muy importante con las estructuras del sistema nervioso a cargo de la producción hormonal, que son el hipotálamo. Entonces, vuelvo y le repito, hay un eje que se encarga de toda la función endocrina del cuerpo humano que se llama el eje hipotálamo-hipófisis. También es conocida como glándula pituitaria, para que no se confundan de que sean 2 cosas diferentes, lo mismo, hipófisis y pituitaria. Están vinculadas, como les digo, estrechamente. Desde ahí es donde se ve, como les decía yo, que el sistema nervioso está muy unido al sistema endocrino, porque cumplen funciones idénticas, pero de una manera un poquito diferente, sobre todo en la forma en la velocidad en que actúan. Y este eje son lo que se llama en medicina, son los órganos maestros del sistema endocrino. Si se les pregunta en un taller, en una evaluación, ¿cuáles son los órganos maestros? ¿Por quién está constituido cuáles son los órganos que constituyen los órganos maestros del sistema endocrino? Ustedes ya saben la respuesta. Hipotálamo, hipófisis, importantísimo.
Bueno, ¿qué es muy importante, muchachos, en saber en estas glándulas endocrinas que tienen una vasculatura impresionante? Y esto obviamente tiene su razón. Si son glándulas endocrinas que no van a tener tubos para excretar estas sustancias producidas, todo se va a hacer por difusión. Entonces necesitan quien lleve esas hormonas, ¿cierto? Y al necesitar quien lleve esas hormonas, pues obviamente necesita que la red vascular sea supremamente grande y supremamente eficiente. Y por eso es que estas glándulas endocrinas son muy bien irrigadas. Y también, y eso explica que porque, ahora lo vamos a ver en una imagen, porque ese eje hipotálamo hipófisis es tan supremamente vascularizado. Eso le da la efectividad en la velocidad en que se transportan estas sustancias. Bueno, que es importante saber, y esto como cultura general, de pronto para los que vayan a trabajar más adelante a nivel de neurocirugía, es importante saber que es una glandulita supremamente pequeña, imagine, pesa medio gramo en el hombre y en la mujer un poco más grande. Y esto obviamente también tiene su explicación. No queriendo decir que el sistema femenino sea supremamente, mejor dicho, que el masculino no sea tan eficiente, no quiere decir que por eso es que el de nosotros sea más pequeño, no, sino que las funciones que se suceden en la mujer pues son supremamente más funciones que las que cumplimos nosotros, sobre todo con la parte de la reproducción. Entonces, eso es una de las explicaciones, el por qué el sistema endocrino, la glándula en las mujeres tiene un tamaño 2 veces más grande, 3 veces más grande que en el hombre. Listo, ya saben ustedes dónde está localizada. Está localizada en el hueso esfenoides, en la silla turca, que yo creo que eso ya lo debieron haber visto con el doctor Angarita. Listo. La hipófisis tiene dos componentes funcionales, muchachos. La podemos dividir para explicarla en un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. Este lóbulo anterior, adenohipófisis, que es todo lo que ustedes escuchen, muchachos, con adeno significa como algo glandular, algo productor de sustancias. Entonces tenemos la adenohipófisis, que es el tejido, como les digo, glandular que produce casi la mayoría de las hormonas. Y tenemos el lóbulo posterior, que es la neurohipófisis, que es el tejido nervioso secretor que produce también estas hormonas. Entonces, en la parte anterior tenemos el lóbulo anterior y la adenohipófisis, y en la parte posterior, el lóbulo posterior, tenemos la neurohipófisis. Las dos cumpliendo las mismas funciones. Qué importante aquí como para que repasen un poquito lo de Lina, que el lóbulo anterior se origina del ectodermo de la orofaringe y el lóbulo posterior se origina del neuroectodermo del piso del tercer ventrículo. Eso es muy importante que lo sepan ustedes. Bueno, el lóbulo anterior a su... ¿Sí? ¿Alguien me iba a preguntar algo? Bueno, el lóbulo anterior de la hipófisis está compuesto o tiene tres divisiones para poderlo entender mucho mejor. Está la pars distalis, la pars intermedia y la pars tuberalis, cada una con sus funciones específicas. Bueno, ¿qué es importante saber? El infundible, ahorita vamos a ver la imagen. El infundible embrionario da imagen al lóbulo posterior de la hipófisis, ahorita lo van a ver. Y el infundible me va a dar lo que es origen a la parte posterior de la hipófisis, o sea, a la parte nerviosa, a la neurohipófisis. ¿Qué tenemos? Que así como en la adenopófisis está dividida en tres partes, la parte nerviosa está dividida tanto en la parte nerviosa y en el infundible. Bueno, muchachos, mire, tengo un minuto y ya lo que viene no es bueno dejarlo mucho. Entonces, vamos a dejar ahí. Por favor, repasen esto. Ya quedamos ahí digamos, ya nos ubicamos anatómicamente de lo que es la hipófisis y ya vamos a tratar de meternos a su funcionalidad y a su parte histológica en la próxima clase. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar la siguiente clase? Antes de que se me acabe el minuto. En primer lugar, el quiz.
O ustedes me dirán, si quieren mejor un quiz de todo el sistema endocrino, me dicen y dejamos un solo quiz. Eso me lo contestan no ahora, sino en el transcurso de la semana. Si quieren un quiz de lo que hicimos hoy, me dicen, o si no, hacemos un solo quiz de sistema endocrino. Ustedes me dirán. Segundo lugar, van a empezar los 4 alumnos que faltaron, ya como les dije, organizar las exposiciones uno solo y después termino yo. Listo. Yo creo que ya el tiempo se agotó. Les deseo un buen día. Me contestan lo de la horita que